Iniciamos este capítulo del noticiero del Poder Judicial desde el Tribunal Oral de lo Penal y el Juzgado de Garantía de Colina, ubicado en la provincia de Chacabuco. Desde aquí los invito para que revisemos titulares. Presidente de la Corte Suprema encabezó inauguración de Centro de Cumplimiento de Medidas de Protección en Antofagasta. Preocupación en el Cernam por transgresión de medidas cautelares en caso de mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas. Establecer derechos y deberes fue el eje del primer reglamento constitucional en Chile tras la independencia. 3 centros de cumplimiento de medidas de protección comenzarán a funcionar este año para el seguimiento de las sentencias emanadas de tribunales de familia en casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Una de las jurisdicciones que tiene mayor ingreso de este tipo de causas es Antofagasta. Es por esta razón que acá se implementará una de las unidades piloto para verificar la efectividad del proyecto. En la región de Antofagasta se inauguró el segundo Centro de Cumplimiento de Medidas de Protección. La unidad es parte de un plan piloto que tiene como objetivo el seguimiento efectivo de todas las medidas de protección que son dictaminadas por los tribunales de familia para las causas de niños, niñas y adolescentes. A la ceremonia asistieron el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y autoridades de la jurisdicción. Entregándole la información respectiva a los mismos tribunales para que en su caso puedan desarrollar la labor correctiva que corresponda. Porque lo que queremos es el normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y creemos que esta es una preocupación más del Poder Judicial, velando porque los menores sean los beneficiados, pero con ello toda la sociedad. Este centro tiene la importancia de que las medidas de protección que decretan los jueces puede hacerse un seguimiento, porque actualmente se decretan medidas de protección respecto a niños, pero después no sé qué pasó con ellos, como si se cumplieron o no, para darle, digamos, para algún día terminar con dichas medidas, darle alta, por así decirlo. El Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial está a cargo de los centros de cumplimiento de medidas de protección. Los centros operan con un sistema informático que permitirá que las víctimas puedan egresar de la intervención según lo indicado en la sentencia. Y que va a tener por efecto darle una calendarización y un seguimiento oportuno de la medida que significa la derivación de un niño, niña o adolescente al sistema residencial, al sistema de familias especiales de acogida, llamada FAE, y a la derivación de los programas ambulatorios. En todo el país se espera la inauguración de 17 centros de cumplimiento de medidas de protección. Además de Antofagasta, este año han comenzado a operar centros en Concepción y próximamente en Valparaíso. En Chile, según datos del Cernam, 3 millones de mujeres han sufrido violencia física, psicológica o sexual por parte de sus parejas. Los tribunales de garantía, oral de lo penal y familia dictan medidas cautelares para detener esta alarmante cifra y cuidar la integridad de las víctimas. Sin embargo, muchos victimarios no respetan las restricciones y transgreden lo dictaminado por la justicia. El 18 de mayo, Susana Bustillo, de 38 años, fue golpeada y asfixiada por su exmarido con quien estuvo 20 años casada. Juan Carlos Moraga, autor del delito, no cumplió la orden de alejamiento. Fue el femicidio número 14 de este año. En los juzgados de garantía, el 30% de las causas ingresadas corresponde a violencia intrafamiliar. No solo el femicidio, sino que las amenazas, el maltrato habitual y las lesiones leves son considerados delitos según la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar. El alejamiento del hogar, la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de someterse a un tratamiento psicológico y el decomiso de armamento de fuego son algunas de las medidas decretadas por los jueces, pero estas prohibiciones no ponen a salvo la vida de las mujeres. Y esa medida cautelar pone en manos de la mujer toda la responsabilidad de resguardar su vida. Está comprobado que cuando un agresor está dispuesto a cometer el delito, el femicidio, lo va a hacer igual, con medida cautelar o sin medida cautelar. Por lo tanto, esa medida que se adopta hoy en día por sí sola no sirve. Es completamente ineficiente para resguardar la vida de las mujeres.
¿Dónde se producen los problemas? En que el acceso a esas medidas, a los tribunales, a que ellas se decreten rápidamente, a que sean oportunas, porque una medida puede ser muy buena, pero si no llega en forma oportuna no va a ser suficiente. Las medidas cautelares se ponen en conocimiento de Carabineros, pero estas demoran hasta 4 días en diligenciarse. El sujeto que ya tiene varias denuncias conoce el juego. Sabe perfectamente que ya hay 2 o 3 días en los cuales efectivamente él podría no tener control. Ahora, lo van a detener, va a volver a pasar detenido y vamos a empezar de nuevo el mismo ciclo otra vez. Pero lamentablemente tenemos muchas órdenes de investigar, no podemos hacer visitas diarias, no alcanzamos. Y obviamente se les da un teléfono de que puedan llamar en forma rápida, especialmente del cuadrante, que esté comunicando, monitoreando qué es lo que está pasando. Si el agresor no cumple la medida cautelar, la Fiscalía formaliza por el delito de desacato, que tiene una pena aún mayor a la de violencia intrafamiliar. Sin embargo, la mayoría de los agresores son absueltos. Porque si como sujeto yo sé que nadie me va a castigar por no cumplirla, entonces las cumplo cuando quiero y cuando no quiero no las cumplo. La mayoría de los casos que a mí me ha tocado por lo menos conversar, me ha dicho que el proceso jurídico es engorroso, no lo comprenden y también se transforma en un proceso muy largo. En el extranjero hay tribunales especializados para este tipo de materias. Por ejemplo, en Nueva York hay un tribunal integrado de violencia doméstica para atender este tipo de causas. Tribunales especializados en la temática, tribunales de violencia contra la mujer, tribunales de femicidio específicamente, con profesionales que se han educado con respecto al tema, con un sistema acorde para darle respuesta a esto. También es importante avanzar en que todos nos capacitemos y especialicemos en lo que significa la dinámica que implica la violencia contra la mujer, en particular lo que usted me pregunta, la violencia intrafamiliar. Este año se han cometido 24 femicidios. El 2014 fueron 40 mujeres muertas por sus parejas. La cifra es una alarma para los distintos actores del sistema. Ahora los invitamos a trasladarnos a 1818, año en que se redacta el primer reglamento constitucional de Chile ya independiente. El encargado de promulgarlo fue Bernardo O'Higgins y estableció derechos y deberes del hombre en sociedad. Además, principios sociales avanzados para la época desde un punto de vista político. La Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818 es redactada bajo un contexto social y político diferente. El año en que fue promulgada es el mismo en que Bernardo O'Higgins proclamó, juró y firmó el Acta de Independencia del país en la ciudad de Talca. El contexto nacional entre 1814 y 1818 sufrió un cambio extraordinario. Según Simon Kohler, por ejemplo, la independencia es el movimiento más cataclísmico de la historia de Chile y en esos 4 años se consolida precisamente la independencia. El nuevo texto constitucional sustituye el de 1814. Fue promulgado por quien era director supremo en ese entonces. Bernardo O'Higgins lo estableció previo a un plebiscito en el que se consultó la voluntad nacional entre Copiapó y Cauquenes. Bernardo O'Higgins representa, y se le llama así, el padre de la patria, es la figura del general victorioso en el proceso militar de la independencia, pero además representa el triunfo político. Bernardo O'Higgins es las dos cosas y por eso va a asumir como director supremo. Esta Constitución, que fue publicada el 10 de agosto de 1818, establece que el Poder Ejecutivo reside en el Director Supremo con múltiples poderes, entre ellos dirigir la Armada y el Ejército, nombrar a los funcionarios públicos, manejar las arcas fiscales y las relaciones exteriores. Es interesante la forma en que una vez iniciada la independencia y todo su proceso, la figura del Director Supremo en cierta forma se desarrolla y se legitimiza. Es una figura que ya no es simplemente un personaje que aparece en los rigores de la guerra, sino que además es una figura que se proyecta políticamente. Entonces se define un tiempo de permanencia en el poder, ciertos rangos de acción, se define por ejemplo su labor en relación a las Fuerzas Armadas. La administración de justicia recaía en la Corte de Apelaciones y el Supremo Tribunal Judiciario, que se componía de 5 ministros. Y en el caso chileno se inicia o se empieza a desarrollar esa imagen de un poder judicial libre, colegiado y que justamente es el poder que necesita una nación nueva que se está desarrollando. Entonces la Constitución un poco viene a enfocarse en eso.
En la historia de las independencias iberoamericanas existe un cambio político, pero no así una ruptura social. Los sectores dirigentes terminaron por alejarse de la figura de Bernardo Higgins. Es un personaje que durante el mismo periodo de guerra toma el poder, empieza cada vez a acumularlo en el sentido justamente de obtener la independencia, pero que una vez obtenida empieza a entrar en conflicto con esta aristocracia, que una vez liberada del yugo español empieza a verse enfrentada a la figura de este director supremo que en el fondo sigue acumulando poder. Los poderes de O'Higgins como director supremo eran similares a los de un dictador, lo que provocó la molestia de sus opositores, por lo que se formó una asamblea constituyente en 1822 que redactó una nueva carta fundamental. Para descongestionar el sistema, el Código Procesal Penal chileno establece dos salidas alternativas al procedimiento penal: la suspensión condicional y los acuerdos reparatorios. La siguiente cápsula educativa explica bajo qué condiciones y requisitos los imputados pueden acceder a estos beneficios. Las salidas alternativas al proceso penal son una vía para descongestionar el sistema resolviendo los conflictos sin tener que pasar por un juicio oral. Son dos. La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa a la condena que el fiscal puede solicitar al juez de garantía. Para que esto ocurra es necesario que haya un acuerdo con el imputado que debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos que no haya sido condenado anteriormente por un crimen o simple delito y que la pena que puede imponerse sea menor a los 3 años de privación de libertad. Al decretar la suspensión condicional, el juez suspende la investigación y le exige al imputado que cumpla ciertas obligaciones, las que deberá realizar durante un plazo no superior a 3 años ni inferior a 1 año. En caso de incumplir de manera reiterada o grave las condiciones acordadas o si el sujeto es formalizado por nuevas causas, el juez puede revocar la suspensión condicional del procedimiento. Por otra parte, los acuerdos reparatorios son acuerdos entre la víctima y el imputado, donde este último se compromete a indemnizar los daños a bienes o lesiones. En caso de decretar el acuerdo, el juez dicta el sobreseimiento definitivo de la causa y exime al imputado de toda responsabilidad penal. A continuación, les invitamos a conocer diversas informaciones sobre el Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, recibió a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, que se encuentra de visita en el país con el propósito de conocer e intercambiar experiencias sobre el funcionamiento y los procedimientos del Ministerio Público. Hemos dialogado durante algunos minutos con el doctor Sergio Muñoz. Yo le he manifestado el cariño y el respeto que se le tiene en Guatemala, recordándolo como un bastión para la organización de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La fiscal Aldana fue elegida por el presidente de la República, Otto Pérez, para dirigir el Ministerio Público guatemalteco por los siguientes 4 años. Cerca de 50 abogados de diversas instituciones públicas y de carácter privado participaron en la charla sobre competencia y acciones ante los tribunales ambientales, realizada en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Durante el desarrollo de la jornada ofrecida por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, se actualizaron conocimientos respecto a la actual legislación en la materia. La actividad fue encabezada por el presidente subrogante del Tribunal de Alzada de Coyhaique, la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Justicia y la ministra del Tercer Tribunal Ambiental. Además, el Tercer Tribunal Ambiental, a través de su ministro Pablo Miranda, dialogó con el Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en una sesión especialmente preparada para ellos, donde se expuso sobre materias relacionadas con el derecho y la jurisprudencia en materia ambiental, luego de la creación de los tribunales ambientales en nuestro país. El seminario Reforma Laboral, aspectos relevantes desde el derecho colectivo del trabajo, se llevó a cabo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. A la actividad asistieron ministros de la Corte y jueces de la jurisdicción, además de abogados y representantes del mundo sindical. Los académicos Sergio Gamonal y José Luis Ugarte estuvieron a cargo de la exposición. Estos tribunales imparten justicia a las comunas de Lampa, Tiltil y Colina, en la provincia de Chacabuco. Desde acá nos despedimos y como siempre los dejamos invitados para que visiten todas nuestras plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición.